¿Tú sabías que las guerreras mágicas nacieron para hacerle competencia a Sailor Moon? Este 2026 nos sorprende con las guerreras mágicas en el catálogo de Netflix. Hola, yo soy Dani Chu y aquí encontrarás puro contenido mágico. ¿Sabían que las guerreras mágicas supuestamente nacieron para hacer una competencia a Sailor Moon? Ambas compartieron páginas en la legendaria revista Nakayoshi, pero lo que empezó como un encargo de la editorial para vender más, terminó convirtiéndose en una de las historias más revolucionarias del anime de chicas mágicas en ese tiempo. Y hoy por fin ya están disponibles en Netflix, con una calidad visual y de audio que te va a volar la cabeza, bebés. En los 90, el fenómeno de Sailor Moon estaba imparable. Por eso, los editores de Kodansha le pidieron directamente a las mangakas Clamp crear su propia serie de chicas mágicas con uniformes escolares. Ellas cumplieron con la petición, pero le dieron un giro totalmente diferente. Pues en lugar de seguir la fórmula tradicional de las chicas mágicas, mezclaron este género con elementos únicos como mechas y crearon uno de los primeros isekai de la historia. Y no fue solo eso, pues la serie respira esencia de los videojuegos de RPG de los 80s y los 90s, como Final Fantasy, Dragon Quest. Yo como fan de las chicas mágicas y gamer, para mí es una combinación ganadora. Y bueno, si creías que Madoka inventó a las chicas mágicas en desesperación, tienes que ver el plot twist del final de la primera temporada de las guerreras mágicas. Una tragedia que rompió esquemas en la época. A veces pensamos que como este es un anime clásico todos lo conocen, pero sé que hay muchas personas que es su primer encuentro con las guerreras mágicas. Así que para los que no las conocen les cuento un poco de la historia. Las guerreras mágicas son creadas por las Clamp, estas mangakas icónicas que también son creadoras de Cardcaptor Sakura. Y nos cuentan la historia de tres chicas de secundaria, Lucy, Marina y Anaís, que mientras están en una excursión escolar en la Torre de Tokio, ya saben que a las Clamp les encanta la Torre de Tokio, son transportadas repentinamente al mundo de Zephyro. Ahí descubren que han sido convocadas para convertirse en las legendarias guerreras mágicas, con una única misión: rescatar a la princesa Esmeralda y salvar el reino de la destrucción total. Pero ahora sí vamos a ver cómo está la calidad de Netflix, lo bueno, lo malo y lo mágico. El máster que vas a ver en Netflix es el más nuevo y con la mejor calidad que existe. Yo creía que este era el mismo máster que vimos en Beat Me allá en el 2020, y aunque sí conserva alguna de las cosas de esa remasterización, Netflix nos trae una calidad de imagen que nunca antes habíamos visto en las guerreras mágicas. Si comparamos esta versión con la que tiene TMS disponible gratis en su canal de YouTube o la que llegó a Amazon Prime Video, el salto de calidad es impactante. Aquellos son los masters originales de los 90, los mismos que pudimos ver en Azteca 7. ¿Es nostálgico? Sí, pero el nivel de detalle de estos nuevos masters es de otro mundo, es de Zephyro literal. Y se nota que TMS resguardó muy bien sus materiales originales en cuanto al audio, porque el doblaje se escucha increíble. Y sí, te estoy hablando a ti, Toei, que no existe lo mismo con los masters de Sailor Moon y tienen muchas fallas. Lucy, ¿cómo estás? ¿Te hiciste daño? Yo estoy bien. Este estreno trae nuevo trabajo de doblaje. Se contrató a la actriz Gabriela León, la voz original de Presea y la que leía los títulos en los 90, para grabar nuevos insertos para esta versión. Gracias a esto, por fin escucharemos el título original de esta obra, Magic Knight Red Earth, dejando las guerreras mágicas solo como un subtítulo, obviamente para no dejar atrás este título icónico que conocemos. Magic Knight Red Earth, las guerreras mágicas. También ella dobló los avances de los episodios y los extra que nunca habían llegado a este territorio. ¿Quién será el personaje de hoy? Incluso para esta versión se grabaron loops de la voz de Lucy en escenas que originalmente no se habían grabado y estaban en silencio. ¡Kuruclef! ¡Kuruclef! Clef, siento que cada vez que apareces tengo menos tiempo para hablar contigo. Aunque se desconoce por qué no contrataron a la actriz original, es muy bueno tener la obra completa. Pero ¿qué pasa con la música? A petición del cliente se conservó el opening original de los 90 para traernos esta nostalgia.
Este que cambia la letra totalmente, la reinterpreta a su manera, pero que sin embargo nos trae memorias muy mágicas. Pero no se preocupen, porque para los puristas como yo, en el capítulo 20, cierre de la primera temporada, escuchamos una adaptación fiel del opening en japonés, interpretada por la Annie Singer chilena Salomé Anjari. Esto mismo pasó en Beat Me. Los 19 capítulos tenían el opening original y pudimos escuchar esta nueva versión en el capítulo 20. Pero a diferencia de esa versión, Netflix cambió el ending, pues respetó el original en japonés. Así que por primera vez en este lado del mundo, de manera oficial, escuchamos el primer opening en japonés de las Guerreras Mágicas. Me gusta, aunque también me hubiera gustado que lo hubieran doblado. La versión de Beat Me originalmente puso el opening cantado por Salomé aquí. En cuanto a los idiomas, aparte de estar disponible el doblaje en español latino, puedes escuchar el doblaje en inglés, en portugués o su idioma original japonés con subtítulos. Los subtítulos vienen a partir del japonés, así que si los activas no van a coincidir con el doblaje ni con los nombres. Para mis amigos de Brasil, sé que este doblaje en portugués no es de la mejor calidad, no doblaron los openings ni los endings, los avances están en silencio, entonces creo que no les fue tan bien, pero por lo menos se pudo rescatar algo de su doblaje. Además, por este lanzamiento, el elenco original de doblaje se juntó para celebrar el estreno en Netflix. Eso quiere decir que están disponibles por si los buscan para doblar el nuevo remake de las Guerreras Mágicas. Hola queridos amigos, los saluda el cast de las Guerreras Mágicas. Y estamos súper emocionados porque este 15 de enero del 2026 Netflix va a lanzar otra vez las Guerreras Mágicas. ¡Qué emoción para todos aquellos que conocen esta serie! Vuelvan a vivir las aventuras con estas tres guerreras maravillosas. Así que los saluda Marina, Anaís, Lucy, Gulclef, Segato, Alanis, Caldina, Paris. Así que muchas gracias Netflix por darle oportunidad a otra nueva generación. Y bueno, ya saben amigos, este 15 de enero en Netflix no se pierdan una vez más las Guerreras Mágicas. Y como dice la leyenda, de acuerdo a la leyenda, tres chicas cambiarán nuestro destino. ¡Las Guerreras Mágicas! Sin duda es la mejor versión que tenemos de las Guerreras Mágicas. Solo hay 20 capítulos, no es la serie completa, pero no te preocupes, porque justo en el 20 acaba la primera temporada. Y créanme que si hubiera acabado hoy la serie yo estaría contento. Es como increíble, es perfecta la serie hasta aquí. Después de esto empieza a tener algunos problemas. Entonces si tú nunca has visto las Guerreras Mágicas, no te preocupes porque no te van a cortar la historia de repente. Se tiene como un final en esta parte, aunque sabemos que luego se desarrolla más la historia. Seguramente si apoyamos este lanzamiento, pronto podremos ver las otras 2 temporadas en la plataforma. Ya listos y puestos para la nueva versión, así que si quieres volver a Zéfiro, ve a Netflix a apoyar este lanzamiento. Gracias por quedarse hasta el final, yo soy Dani Chuy y nos vemos en el próximo video. Bye.